¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Moisés 441, a Ariel González, y a Bill G. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Ilustración de portada Kisuli. Capítulo 121 Naruto Uzumaki. Las cosas no parecían ir muy bien. ¿En serio? ¿Cuál fue tu primera pista? Preguntó el Kyuubi con voz arrastrada desde su mente, preocupado por la situación tanto como Naruto esperaba. Es decir, nada en absoluto. Me alegra saber que no eres un completo idiota. Lo cual, en opinión de Naruto, era una estupidez. Claro que, para entonces, ya sabía que incluso si moría, el Kyuubi estaría bien y más o menos. Por lo que había dicho el zorro bastardo, simplemente se regeneraría. Sin embargo, Naruto apostaría a que no sería una experiencia muy agradable. Probablemente no, respondió la bestia de chakra. ¿Pero qué puedes hacer? Tus días están contados, mocoso. Si es que son días y no solo horas. Gracias por el voto de confianza, pensó Naruto, aunque una pequeña parte de él, relegada a un segundo plano, le daba la razón. Sus posibilidades no pintaban bien y eso solo significaba que tenía que encontrar la forma de mejorarlas. Eso, sin embargo, y podría ser un poco problemático, la verdad. Si Eiji se había asegurado de algo últimamente, era de que Naruto supiera perfectamente lo peligrosos que podían ser los Akatsuki. Su hermano le había inculcado todo el conocimiento necesario para enfrentarse a ellos. Su apariencia, sus posibles habilidades e incluso algunos rasgos de su personalidad. Le había dado a Naruto todas las herramientas que pudiera necesitar, o al menos todas las que Eiji había podido proporcionarle. Y sin embargo, allí estaba. Sus únicos aliados en Suna, los hermanos, se habían marchado a una reunión muy importante a la que no estaba al tanto. Eso significaba que, probablemente, no tendría ningún apoyo, salvo quizás el del zorro. Si bien los ninjas de Suna parecían bastante decentes y no lo odiaban como los civiles de Konoha, no tenían ninguna posibilidad contra estos ninjas de rango S. Así pues, Naruto se había esforzado al máximo por colocar sellos y trampas por todas partes. Sobre todo cuando supo que los hermanos de Suna se marcharían y que no podría regresar a Konoha. En aquel entonces, pensó que tal vez un ataque no sería tan grave. Al fin y al cabo, confiaba en sus habilidades y creía que incluso podría enfrentarse a ellos. Con algo de suerte, quizá incluso podría hacerlo de tal forma que dejaran de ser un problema para siempre. Evidentemente, estaba delirando. Evidentemente, repitió el Kyuubi, sin aportar nada útil. Dios, qué pesado podía ser. Tú sí que sabes de eso. Eso no importaba. Lo que importaba era encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Los Akatsuki habían resistido todo lo que él les había planteado. Lo habían atravesado como si fuera una prenda de ropa frágil, en lugar de la armadura impenetrable que él creía. Los escudos fueron atravesados, las trampas esquivadas, las explosiones repelidas. Nada podía detenerlos, y Naruto pronto descubrió que no tenía ninguna posibilidad de vencerlos. Le gustaba poner a prueba las probabilidades, darlo todo por esa única oportunidad milagrosa. Siempre había sido así. Sin embargo, Naruto sabía lo que era una causa perdida. Peor aún, por más que lo intentara, no encontraba la forma de darse la más mínima oportunidad.
No podía hacer nada desde donde estaba, oculto bajo el escudo más poderoso que había logrado levantar, alimentándolo con el chakra del Kyuubi, esa porquería que era. Afuera, los miembros de Akatsuki atacaban. Parecía que habían vuelto para la revancha, por así decirlo. El hermano chiflado de Sasuke y el tipo de la espada viviente eran, sin duda, insoportables. Sobre todo este último, si Naruto era sincero. Esa espada que devoraba chakra le estaba desbaratando todos sus sellos. En ese preciso instante, el arma estaba consumiendo lentamente la energía que alimentaba su escudo. Los segundos transcurrían lentamente y se acercaban cada vez más a él. Los ojos de Naruto se movían inquietos a su alrededor. Seguro que había una forma de escapar. Pero no la había. Ya lo había intentado todo. ¿Crear un escudo como antes y volarlo todo por los aires cuando estuvieran cerca? No, eso solo le había conseguido ropa desgarrada, heridas punzantes y nada más. También había intentado luchar. Había invocado a los clones de sombra que Eiji le había enseñado, todos con armadura sellada, y se había enzarzado en una batalla. Juntos lo habían hecho parecer un pequeño ejército de niños civiles intentando luchar contra un Jounin o algo así. Era patético. En efecto, así fue, comentó el Kyuubi. ¿Por qué no me ayudas, bola de pelo gigante? Gritó Naruto en su mente. Porque no puedo, mocoso insoportable, dijo entonces la bestia de chakra, dejando entrever su molestia en cada palabra. Podría darte más chakra, pero ¿de qué serviría? Incluso si te diera todo mi chakra, con todo lo que eso implicaría, es poco probable que ganemos. Eso sonó como si doliera al decirlo, señaló Naruto, cuyas pocas esperanzas se habían desvanecido casi por completo tras las palabras de la criatura. El gruñido que recibió como respuesta estaba, en cierto modo, justificado. Ambos estaban molestos y asustados. No tengo miedo. No sé qué pretendes, mocoso, comentó el monstruo con la espada aún más extraña mientras su arma seguía consumiendo el chakra de su escudo. No vas a escapar de aquí, de eso estoy seguro. Bueno, desde luego no quiero ver tu fea cara más de lo necesario, replicó Naruto con un gruñido. Siguió mirando a su alrededor, buscando desesperadamente una idea. Tenía que haber algo. Tenía que haber una manera. Acéptalo, estás acabado, le dijo el espadachín con esa mirada entre divertida y compasiva que le sacaba de quicio al rubio. ¿Cuánto daría por poder volarle la cara de un golpe? A estas alturas solo me estás molestando. Me han dicho que se me da bien, respondió la rubia con una sonrisa. Claro que lo sé. Murmuró Kyuubi para sí mismo, pero Naruto lo ignoró. Entonces, continuaré haciéndolo, si no te importa. En realidad no lo es. Qué lástima, supongo. Incluso durante el intercambio, la mente de Naruto seguía trabajando, seguía buscando. Tenía que haber algo. El tiempo pasaba, los días pasaban, y la ayuda no llegaba. Su chakra se agotaba lenta pero inexorablemente mientras intentaba mantener su defensa. Incluso con el Kyuubi suministrándole más, ambos se quedarían sin chakra eventualmente. Por suerte, el escudo impedía que la espada consumiera todo su chakra y el del Kyuubi mucho más rápido. De repente, Naruto supo cómo esta pareja debía acabar con lo que básicamente era un desastre natural convertido en arma. Agotamiento. Bueno, fue un placer conocerte, mocoso, y o no, en realidad, dijo el zorro, reprimiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Podrías haber sido peor, supongo. Lo mismo, pensó Naruto, con los hombros caídos. ¿Eso era todo? Después de todas sus luchas, después de todo lo que había pasado, y así iba a terminar. En medio de la nada, solo. En cierto modo, es apropiado, reflexionó, sin sentir tristeza. Estaba más bien decepcionado. Si algo deseaba, era que su vida terminara de forma distinta a como había empezado. O a como recordaba que había empezado. Naruto siempre había estado solo de pequeño. Al crecer, hizo amigos, formó una nueva familia, tuvo novia. La vida le sonreía, incluso empezaba a ilusionarse con el futuro. Un futuro en el que tendría aún más gente a la que amar y que lo amara. Un futuro en el que no estaría solo. Pero allí estaba, solo. A medida que la realidad de su situación comenzaba a hacerse presente, Naruto pensó en todo lo que lamentaba. Pensó en aquellas cosas que había deseado y que jamás conseguiría. Y, tal vez sorprendentemente para los demás, no pensó en el hecho de no haber sido elegido Hokage. Ese era el último pensamiento que tenía en mente. Ojalá pudiera volver a ver a Hinata, pensó. Cuánto odiaba haber tardado tanto en darse cuenta de lo mucho que le importaba.
La única chica que le había dado una oportunidad y que lo había mirado de verdad. Esa pequeña familia que a veces había imaginado, que creía que jamás se formaría, ahora parecía impensable. Ojalá pudiera volver a ver a Eiji, pensó, sabiendo que su hermano se culparía por esto. Tanto esfuerzo se había invertido en garantizar la seguridad de Naruto, y todo había sido en vano. El rubio lamentaba esa pérdida, pero no tanto como el hecho de que sus hijos y los de Eiji jamás volverían a jugar juntos. Ojalá pudiera volver a verlos a todos, continuó, pensando en el resto del grupo. A veces fantaseaba con sus amigos y con él mismo al pasar por un bar o algo parecido, en aquellos tiempos en que su vida era más monótona y triste. Imaginaba cómo sería estar allí con sus amigos, compartiendo historias de viejas misiones y recuerdos compartidos. Pero nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Muy bien, mocoso, dijo el Kyuubi, y si Naruto no lo hubiera conocido, habría pensado que su voz sonaba más suave. Esto es ridículo. ¿Qué tal si nos vamos los dos a lo grande? Naruto soltó una risita, atrayendo miradas curiosas de los Akatsuki, según pudo deducir. No mires a los ojos de Itachi, Naruto, le había dicho Eiji. En su interior, el chakra fluía, demasiado cálido para su gusto. No llegaba a quemarlo, pero sin duda era incómodo. Sin embargo, podía soportarlo. ¿Sabes qué, Zorro?, respondió Naruto, sintiendo el cambio en su cuerpo. Sus ojos se volvieron más penetrantes y supo que ahora eran rojos y rasgados. Sus uñas y colmillos se alargaron y afilaron. Su cabello se volvió más salvaje, ondeando con el viento generado por la energía que emanaba de él. Hagámoslo. El Akatsuki se movió, anticipando el ataque. No había problema. Recibió más chakra y sus espirales comenzaron a arder, pero eso también estaba bien. El manto a su alrededor se hizo cada vez más denso. Lo que antes era una neblina rojiza se convirtió en un velo burbujeante y mucho más sólido. Pero la cosa no terminó ahí. En su cabeza, la energía formó dos orejas, parecidas a las de su compañero y arrendatario. Detrás de él, el chakra formó una cola, luego dos, luego tres, y así sucesivamente. Kurama, susurró casi el zorro. Me llamo Kurama, chico. Bueno, Kurama, comenzó Naruto, sintiendo ya cómo sus emociones se volvían más erráticas, más salvajes, con cada segundo que pasaba y cada pizca de chakra que recibía. Veamos cuánto daño podemos hacerles, ¿de acuerdo? La capa se volvió aún más densa, tanto que el cuerpo de Naruto casi no se distinguía, pero el Kyuubi continuaba. Aparecieron más y más colas hasta que dejaron de aparecer. Después de todo, él ya tenía 9. Me has quitado las palabras de la boca, mocoso. Akatsuki ya se había retirado, pero eso no suponía un gran inconveniente. El escudo que rodeaba a Naruto se desvaneció, agotando con él sus reservas de energía. Inmediatamente después, se abalanzó sobre ellos. Habían venido a cazarlo. Lo mínimo que podían hacer era enfrentarlo. Aparecieron clones, todos tan llenos de chakra como él. No podría usar sus sellos, pero, por desgracia, era lo mejor. Era evidente que no podían hacer mucho contra ellos. O contra el tipo tiburón, al menos. Ese podía desbaratar cualquier plan que tuviera con demasiada facilidad con su estúpida espada. Así de difícil, pensó Naruto mientras corría hacia uno de ellos. Sus clones se dividieron, eligiendo a uno de los dos y concentrándose en él. Quizás podría ganar, quizás no, pero una cosa era segura. No se rendiría sin luchar, créanme. Oh, Eiji, Sato, Kage y Hachi permanecieron en silencio mientras él parpadeaba una y otra vez, sin detenerse ni un instante. Sintió su presencia allí mismo, como si estuvieran a punto de hablar o de tomar el control. Pero eso fue todo lo que hicieron. No dijeron nada ni intentaron siquiera mover ninguna parte de su cuerpo o su chakra. Siendo sincero, Eiji no estaba seguro de si intentaban consolarlo o si se estaban preparando para una pelea. En cualquier caso, tampoco dieron ninguna explicación, así que se preguntó si se trataba de ambas cosas. Sin embargo, no tenía mucho tiempo para esos pensamientos ociosos. No, en cambio, necesitaba ir más rápido, esforzarse al máximo. Akatsuki estaba en Suna y estaban buscando a Naruto. Teniendo en cuenta el tiempo que habría tardado un mensaje en llegar hasta Iwa, la situación no pintaba bien, eso era seguro. Pero eso no importaba. Salvaría a su hermano o, si lo hacía, Eiji arrasaría el mundo. ¿Qué pasó con las arañas que puse en Suna, maldita sea? Se maldijo a sí mismo. Tsuchigumo no ayudaba mucho a mantener la calma. La bestia de chakra estaba furiosa, por decirlo menos.
En otro arrebato de pensamientos casi intrascendentes, al menos en lo que respecta a la situación, Eiji se preguntó si estaba enfadada porque Naruto estaba en peligro o porque él mismo estaba enfadado. Todavía no había tenido la oportunidad de presentársela a nadie, así que, si le importaba a alguien, era por lo que él le había contado. Obviamente, Eiji había hablado largo y tendido sobre su familia elegida y sus amigos, hasta el punto de que supuso que la joven bestia de chakra probablemente se preocupaba por ellos en cierta medida. Sin embargo, la furia contenida que lo inundó a través de su conexión superó con creces lo que esperaba. Sin duda, fueron sus propias emociones las que la dominaron. En ese momento, todo estaba bien. A Eiji no le importaba mucho de dónde provenía esa oleada de apoyo. Él y sus ocupantes mentales podrían preocuparse de si aquello sería una mala influencia para el joven una vez que su hermano estuviera a salvo. Por ahora, agradecía la afluencia de chakra y poder que le habían otorgado. Los paisajes se desdibujaban mientras saltaba una y otra vez, impulsado por su transformación corporal. Quizás era una misión imposible, pero tenía que intentarlo. Jamás se lo perdonaría si no intentaba llegar hasta Naruto. Él y sí. Siempre lo atormentaría, y lo sabía. Y si se presentaba la más mínima oportunidad, debía aprovecharla. Naruto, su hermano, era un pequeño bribón muy ingenioso. Si alguien podía retrasar a Akatsuki unos días, era él. Eiji podía imaginar al rubio, preparando trampas y riéndose a carcajadas mientras sus potenciales atacantes luchaban por pasar, más divertido que preocupado. Ojalá, pensó para sí mismo. Vamos. Animó a su cuerpo. Un poco más rápido, un poco más lejos, suplicó. Le ardían las piernas, no solo por el esfuerzo, sino también por la descomunal cantidad de chakra que las recorría. Worldender tenía que esforzarse al máximo para evitar que se le rompieran con la cantidad, francamente demencial, de destellos que ya había experimentado y que probablemente experimentaría en el futuro. Tsuchigumo fue una bendición y siempre le estaría agradecido. Eiji no sabía con certeza cuánto consumía de sus reservas, pero no podía ser poca cosa, ni siquiera para una bestia de chakra. Era una lástima que, por la necesidad de mantenerla en secreto, nunca hubieran podido poner a prueba sus límites. Todavía le queda mucho, no te preocupes, murmuró Hachi, casi como si temiera hablar. No tenía por qué preocuparse. Eiji quizá sintiera la ira quemándole el pecho, pero sabía perfectamente quién se la merecía y quién no. Cuando pusiera sus manos sobre Akatsuki, juró por Dios que... ¿Vamos a usar control simultáneo? Preguntó Kage, y Eiji estaba seguro de que era para mantenerlo concentrado, para evitar que se dejara llevar por una furia sedienta de sangre. Lo agradecía, aunque también le molestaba. Mejor no. No estoy seguro de poder trabajar bien con ustedes en esta situación, murmuró, como si le costara pronunciar las palabras, aunque solo estuviera pensando. Tras eso, los dos seres mentales se alejaron un poco. Eiji no pudo evitarlo, estaba tan enojado, preocupado, asustado. Todas esas emociones lo inundaban, lo consumían y lo paralizaban. Había estado tan cerca de conseguir todo lo que deseaba. Estaba prácticamente al alcance de la paz mundial. Akatsuki estaba a medio camino y se hacía cada vez más fuerte. Sus preparativos también iban bien, en ese sentido. Y ahora Naruto podría morir en cualquier momento. Ese chico que lo había arrastrado a comer ramen y decidió que era un buen momento para cambiar su perspectiva de la vida y sus metas. Ese chico que probablemente lo había salvado de la soledad y de ahogarse en el entrenamiento y la paranoia. Ese chico había sufrido tanto y aún así había salido adelante bastante bien. El niño al que prácticamente había criado. El suelo bajo sus pies se agrietó. El siguiente paso hundió la tierra. El siguiente dejó un pequeño cráter. Tengo que ir más rápido, se repitió Eiji. La imagen de la amplia sonrisa de Naruto apareció en su mente. Más rápido, repitió, y los destellos comenzaron a avanzar más rápido y lejos. El chakra se movía aún más rápido, quemando su cuerpo con mayor intensidad, pero eso no importaba. Si tú vas a ser el próximo Hokage, entonces yo seré el próximo Shinobi no Kami. Todavía no hemos llegado, Naruto, pensó Eiji, como si su hermano pudiera oírlo. Aún no puedes morir. No me hagas quedar como un mentiroso. No me obligues a faltar a mi palabra. En ese momento ni siquiera estaba seguro de dónde se encontraba, pero lo que sí sabía era que aún no había llegado hasta Naruto. Crucé la frontera hacia el país del viento, creo, le dijo Hachi, y eso tenía sentido.
Los colores del paisaje que se extendía ante él se volvían cada vez más amarillos a medida que avanzaba. El suelo bajo sus pies comenzó a ser arena en lugar de tierra. Eso era todo lo que podía percibir, pero era todo lo que necesitaba saber. Después de todo, se dirigía directamente a Suna. Allí, Kage y el uso frecuente de la percepción de la red eran suficientes para mantenerlo en el camino correcto y evitar que se desviara. Una vez allí, encontrar a Naruto sería pan comido. Solo tendría que seguir el rastro de destrucción. Seguro que había ninjas de Suna por ahí a los que podía preguntar. O preguntar si eran demasiado incompetentes para darle las respuestas con la suficiente rapidez. ¿Senjutsu?, sugirió Kage, y Eiji lo consideró. ¿Crees que puedes lograrlo?, preguntó. Tal vez, respondió Hachi en lugar de su gemela. Teniendo en cuenta que los miembros de Akatsuki parecían estar tras Naruto y el hecho de que no tenía a su equipo con él y nos arriesgaremos, decidió Eiji, y sintió el cambio en la presencia de los gemelos cuando comenzaron a reunir energía natural mientras él corría. Los había entrenado con energía natural artificial creada a partir de paisajes mentales, pero aunque le habían cogido el truco un poco, no era suficiente como para querer arriesgarse pero, como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. Tendría que confiar en ellos, pero al menos había un lado positivo. Con algo de suerte, los gemelos probablemente se darían cuenta si estaba a punto de convertirse en estatua de piedra y se detendrían. Siendo dos, uno seguramente estaría pendiente de todo y le daría un buen golpe al otro si se equivocaba. Mientras tanto, estaría luchando con la ayuda de Tsuchigumo. Un arreglo perfecto, considerando todo. Y si todo lo demás fallaba, sin embargo, y bueno, tendría que arreglárselas sin Senjutsu. Sin duda una gran pérdida, pero habrá que conformarse. Eiji estaba nervioso, muy nervioso. No solo por si no llegaba a Asuna a tiempo para ayudar a Naruto, sino también por si no lo lograba. ¿Sería capaz de ayudarlo? ¿Sería suficiente contra Itachi y Kisame? Siendo sincero, tenía sus dudas. Tsuchigumo podría ser la clave que necesitaba para superar esa desventaja, pero esos tipos eran cazadores de Hinchkriki. No podía confiar plenamente en una bestia de chakra con esos dos en su contra. Pero claro, los demás miembros también lo habían hecho, y él se las había arreglado contra ellos ocultando todo su potencial. Sin duda, Tsuchigumo, sumada a todo lo demás, sería suficiente. Sí, tenía que serlo. La bestia de chakra misma le gruñó algo que sonó a la vez decidido y tranquilizador. Sorprendentemente, o tal vez no, considerando que ella estaba conectada a su mente de una forma que ni siquiera los gemelos lograban, funcionó bastante bien. Había invertido mucho esfuerzo en las cosas, quizá menos últimamente, pero no podía arrepentirse. Con tan poco tiempo para relajarse, probablemente no habría avanzado mucho, si es que lo hubiera hecho. Hiciste lo mejor que se podía esperar de ti, Eiji, dijo Hachi en voz baja. Deja esos pensamientos a un lado, concéntrate en el presente, le dijo Kage. Eiji intuyó que no se equivocaban, pero era bastante difícil cuando semejante batalla lo esperaba justo ahí y si tenía suerte, claro, y Tsuchigumo gruñó, pero no como antes. Esto no era amenazante, era irreconfortante. Inspiró profundamente, interrumpiendo apenas su continuo parpadeo. Continuó de inmediato, pero eso bastó. Hizo todo lo posible por mantener la calma en medio del torbellino de emociones. Eiji seguía enfadado, preocupado y asustado, pero nada más. Necesitaba concentrarse o moriría. Necesitaba mantener la calma, aunque fuera un poco, o incluso si llegaba a tiempo, Naruto moriría igualmente. Eso atenuó sus emociones descontroladas. Le ayudó a canalizarlas y convertirlas en algo más, en un arma. Sin dudas, sin arrepentimientos. Eiji haría todo lo que estuviera en su mano y sería suficiente. Porque tenía que ser suficiente. Ya casi llegaba, pero eso solo le daba más ganas de ir más rápido. Un poco más y podría llegar a Asuna y entonces su siguiente destello fue interrumpido por un viento extraño. Un viento cargado de hojas que eran y sus ojos se abrieron de par en par. Conan, comprendió al instante al ver los trozos de papel que empezaron a girar a su alrededor. Estuvo a punto de desatar conflagración sobre ella allí mismo, dejar que su aura de fuego se encargara de ella. Sin embargo, eso sería demasiado fácil, y el mundo no tardó en demostrárselo. Una sonrisa sardónica se dibujó en su rostro. Claro, murmuró. ¿Por qué no? Preguntó, y su voz se convirtió en un gruñido cuando Tsuchigumo lo transformó en el modo bestia de chakra. De su espalda brotaron 9 colas de su pierna, una tras otra.
4 patas de araña, moldeadas por el chakra azul oscuro de una nueva bestia, se extendieron desde su espalda. Eiji Satou lo saludó la voz del recién llegado. Has sido una molestia constante para nosotros durante demasiado tiempo. Y tú llevas mucho más tiempo siguiéndome, respondió Eiji, con la mirada inquieta, repasando planes e ideas. Espero de verdad que Metal de Oddman funcione. Te diría que te rindieras, pero sé que sería inútil. Tienes razón y acabemos con esto rápido, ¿sí? Respondió Eiji, crujiéndose el cuello. Parecía que el tiempo para hablar se acababa pronto. Lo cual era bueno, porque realmente no tenía fuerzas para esperar mucho más. Su hermano lo necesitaba. Tengo que irme y dolor. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Qué tal? No estoy y ni siquiera hay qué demonios. ¿Sabes qué? Que le den. Simplemente me adaptaré a las cosas. Espero que hayas disfrutado del capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la semana que viene para el próximo capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi página de patreon.com/adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg weblink. Pregunta al azar. ¿Alguien se da cuenta de a dónde va esto? Porque yo desde luego no. Nos vemos. Capítulo 122. Debo decir, y comenzó el principal títere de Nagato, de pie junto a Conan. Eiji los miró fijamente, aunque estaba más concentrado en los otros 5 cuerpos. Bueno, decir eso era una exageración. Después de todo, el chico estaba más pendiente de uno en particular. No sé qué es eso, ni por qué se siente como una bestia de chakra, pero no importa, continuó el líder de Akatsuki. Aún así, tú ahora, le dijo Kage, y un segundo después, Eiji lo sintió. En un abrir y cerrar de ojos, más concretamente de los suyos, alcanzó el equilibrio energético en su interior. Sus ojos se tornaron entonces de un negro uniforme y penetrante, similar al de sus invocaciones, en la mayoría de los casos. No perdió tiempo, activando todas sus habilidades al instante y desvaneciéndose, tanto para sí mismo como para sus enemigos. En un abrir y cerrar de ojos, uno de sus puños se dirigió directo a la cabeza del sendero Naraka y el otro atravesó su pecho. Al retroceder, la criatura explotó debido a las poderosas etiquetas que había añadido en el último golpe. Nagato, no podrás revivir a los títeres muertos, lo siento, pensó Eiji, desviándose hacia otro camino. El camino animal, para ser exactos. Claro que no logró llegar a él, pues el camino Deva usó su habilidad para empujar objetos y alejar a Eiji del títere invocador de animales. Eso no importaba, porque Inuibari atravesó el camino Preta desde la tierra. No estaba seguro de que eso lo matara, así que controló el arma y el alambre para atar/coser al títere. Por lo que sabía y había memorizado, ese camino en particular podía absorber chakra. Y aunque usar el método de Naruto e inundarlo con chakra natural era una opción, eso había tardado demasiado y no tenía tiempo. Naruto lo necesitaba. Eiji tenía que acabar con este lío cuanto antes, ya fuera haciendo que la pareja huyera o matándolos. Esto último era un tanto utópico, considerando que tendría que buscar el cuerpo de Nagato si realmente quería acabar con él definitivamente. Desafortunadamente para él, no tenía tiempo para hacerlo. Tendría que posponerlo. Tal como estaban las cosas, el hilo de Nuibari debería ser lo suficientemente fuerte como para sujetar al tipo incluso si absorbía el chakra. Ahora toca a los otros 4 caminos, pensó Eiji. Justo antes de que el camino Deva interrumpiera sus pensamientos. Esta vez, la marioneta principal usó su poder para atraer en lugar de empujar, tirando del cuerpo de Eiji hacia ella. Sin embargo, en el centro se formó una pequeña tormenta de papel creada por Conan. Oh, no, maldita sea. Pensó Eiji, activando conflagración. No estaba muy seguro de la efectividad del fuego contra el jutsu de papel, pero al menos dificultaría que lo vieran. Si el papel era tan peligroso como creía, Worldender tendría que encargarse de los daños. Dios, cómo echo de menos los tiempos en los que podía esquivar en vez de aguantar los golpes. Se quejó Eiji, mientras continuaba su vuelo, con el cuerpo lleno de cortes mientras el papel afilado como una navaja intentaba desgarrarlo. Muerte por 1000 cortes y eso no me va a detener, y lo sabes, añadió, preparándose para el combate cuerpo a cuerpo si fuera necesario. Efectivamente, lo hizo, aunque no con quien esperaba. El senjutsu de las arañas, como había descubierto hacía tiempo, era mucho más perceptivo que su propio sentido de telaraña. No podía ver el futuro ni nada parecido, pero sí podía sentir cómo se movían los músculos de alguien y adivinar lo que haría basándose en eso.
Por eso vio venir el camino humano cuando el cuerpo títere se abalanzó sobre él e intentó atraparlo. Eiji giró el cuerpo para esquivar la mano extendida y le dio una patada al tipo. Habría seguido atacando, pero el camino Asura lo siguió de cerca. El puñetazo en el pecho que Eiji no pudo esquivar del todo le impactó con la fuerza de un mazo, estampándolo contra el suelo, que se agrietó bajo el impacto. Oh, no, no será tan fácil, pensó Eiji con determinación al sentir que el camino Deva se cernía sobre él, intentando colocarse encima. Sin duda, intentaría usar su empujón todopoderoso, o como se llamara la técnica, para presionarlo contra el suelo e incapacitarlo. Eiji se desvaneció rápidamente, lanzándose hacia el sendero animal, que parecía dirigirse a invocar algo. Sin embargo, antes de alcanzarlo, se desplazó hacia un lado. La jugada resultó acertada, pues el suelo mismo se desgarró bajo el poder de atracción del sendero Deva. Lo intentó de nuevo, pero al sentir que el cuerpo principal se disponía a interceptarlo, cambió de objetivo al sendero Asura, que aparentemente se preparaba para dispararle con algún tipo de proyectiles similares a misiles. Evidentemente, Nagato esperaba que lo esquivara, pues el camino Deva no intentó interceptarlo esta vez. El camino animal, detrás de él, invocó una criatura gigantesca, pero, a decir verdad, Eiji era el que menos le preocupaba. En cuanto al camino humano y Conan, parecían mantenerse a distancia por el momento, debido al fuego que seguía lanzando a su alrededor. En cuanto a Eiji, resistió las explosiones con fuerza, usando destello cada vez que un proyectil le hacía perder impulso. Nagato pareció darse cuenta de que nada lo detendría, pues intentó usar el cañón que el camino Asura tenía por cabeza. Un cuerpo que es una marioneta, me acabo de dar cuenta, reflexionó Eiji, impidiendo casi sin darse cuenta el ataque al envolver la cabeza del camino con alambres. Eso le dio el tiempo suficiente para alcanzar y destruir la marioneta con una ráfaga de golpes potenciados con todo lo que podía generar en su cuerpo. 3-5 por eliminar, pensó Eiji, consciente de que no había manera de que consiguiera al menos uno de ellos, ya que el recuento incluía el cuerpo real de Nagato. Una lanza de papel le atravesó el muslo por la espalda, demostrando una vez más que su técnica de fuego no era más que una cortina de humo, aunque de aspecto más peligroso. Es cierto que las llamas consumían las hojas que Conan usaba para sus técnicas, pero era un proceso lento e ineficaz. Lo único que conseguía era obligarla a usar más chakra para mantener sus hojas de papel, ya que él no lograba detener los ataques, que llegaban incluso a través de las llamas. Eiji saltó por encima de la pata de la bestia descomunal que el camino animal había invocado, aprovechando el momento para sacar el arma de su pierna. Por desgracia para él, Pain no se lo iba a permitir y usó el camino Deva para derribarlo. Afortunadamente para Eiji, tenía sus recursos para moverse incluso en el aire. Uno de sus cables salió disparado, parcialmente oculto por el fuego de conflagración y mantenido a baja altura para pasar aún menos desapercibido. El hilo se enredó entonces en la pierna del camino animal, tirando de él junto con Eiji. Fue algo momentáneo, ya que el cuerpo del invocador no tardó en sujetarse. Lo cual le vino de perlas al solitario ninja de Konoha, pues le proporcionó un punto de apoyo. En el aire, justo entre el camino Deva, el principal títere de Pain de Nagato, y el camino animal, el invocador de bestias, Eiji, desató el rebaño sagrado. Esta técnica de clase S hizo que el camino humano saltara lejos y que Conan se hiciera añicos. Los dos restantes apenas podían moverse, ya que eran quienes lo contenían. Eso estaba bien, esos eran a los que quería atacar. O, en realidad, solo quería eliminar al camino Deva. Era el más problemático y peligroso. De repente, ese mismo títere corporal lo empujó en lugar de seguir tirando de él, enviando a Eiji directo hacia el camino animal. Quien inmediatamente lo abrazó. Excepto y está robando el chakra de Tsuchigumo, Eiji le informó Kage, aunque él mismo se había dado cuenta casi al mismo tiempo. Me preguntaba por qué Nagato no usaba todas sus habilidades en todas sus marionetas, pensó Eiji para sí mismo antes de que algo más llamara su atención. La bestia desapareció, le dijo Kage entonces. No puede usar más de una por cuerpo, por la razón que sea, explicó. Eso fue más problemático de lo que esperaba, comentó el camino Deva, flotando frente a Eiji mientras este forcejeaba contra el agarre. O al menos esa era la imagen que quería proyectar. Por suerte, recuperar todos los cuerpos no será tan complicado, dijo el líder de Akatsuki a través de su marioneta principal. Claro, podría haber usado el camino Nakara a través de ese cuerpo o del que sujetaba a Eiji en ese momento. Después de la pelea, claro, porque el tipo no parecía tener prisa por hacerlo.
Parecía que se mostraba cauteloso. Eiji no podía sentirse orgulloso de eso. Kage, pensó Eiji. Enseguida dijo el gemelo al instante. Misión, Tsuchi. Añadió el chico, provocando un quejido en la bestia. Nada de eso, mejor que te retires ahora, continuó, y sintió cómo el chakra de la bestia abandonaba su cuerpo. Las extremidades fantasmales de la araña desaparecieron. Las habría usado para luchar contra el camino que lo retenía, pero había cambiado ligeramente de planes. Aprovechó el momento de pausa, mientras Conan se materializaba y lo observaba fijamente junto al cuerpo principal de la marioneta, esperando sin duda que se desmoronara al agotarse su chakra. Por desgracia para ellos, eso no sucedería. Afortunadamente, aunque sabían que poseía una bestia de chakra, o algo parecido, desconocían el alcance total de sus capacidades. Evidentemente, tampoco sabían qué se sentía al usar energía natural, ni qué podía hacer en grandes cantidades, pues el camino que lo sujetaba comenzó a petrificarse. El instante que tardaron en reaccionar fue todo lo que Eiji necesitó. Tras detener a los gemelos e instar a Tsuchigumo a avanzar, invocó todo el poder que pudo, algo que, como pronto descubriría, no era realmente necesario. Como había previsto, las extremidades arácnidas que la transformación de Tsuchi le había otorgado bastaron para acabar con el camino. O tal vez la furia que la bestia de chakra sentía por ese títere corporal en particular fue lo que lo hizo tan fácil. Al final, lo que importaba era que las 4 cosas que su adorable inquilino le había dado destrozaron el cuerpo del camino animal, o era el camino preta tras cambiar su habilidad. Sin embargo, no se había quedado de brazos cruzados mientras esperaba, y al instante unos cables surgieron casi de la nada y se enroscaron alrededor del camino humano. Nada de ataques mentales para ti, Nagato, pensó Eiji, respirando hondo. Y entonces solo quedaban 2, dijo Eiji, con la respiración entrecortada. No tanto por la pelea en sí, sino porque esta había ocurrido justo después de recorrer la distancia de una nación entera. Tener que lidiar con ellos 2 y ser plenamente consciente del peligro que corría su hermano, y pensó que se le podría perdonar que estuviera algo aturdido. Muy problemático, en efecto, dijo Nagato a través del único camino que le quedaba, el camino de Ba. Sonaba molesto, lo cual ya era decir. El tipo no había expresado ni mostrado mucha emoción en todo el asunto. Al menos, eso era lo que Eiji había podido percibir. Creo que eso es, y Eiji no le dejó terminar. Tsuchigumo llamó, y la bestia hizo exactamente lo que él pensaba. Activando conflagración una vez más, observó cómo las llamas cubrían todo a su alrededor. Esta vez, sin embargo, las llamas no eran de su color natural. No, en cambio, eran de un azul oscuro, exactamente como el chakra de Tsuchigumo. Esta vez, ella estaba superando con creces su jutsu. El grito femenino que llegó a sus oídos le indicó que Conan no había salido ilesa esta vez. Bien, ese era el objetivo. Cuando Eiji sintió la atracción del camino de Ba, usó sus extremidades de araña para anclarse al suelo. La lucha continuaba y él estaba harto de todo. Solo quería llegar hasta Naruto y ayudarlo. Pain, Conan y cualquiera que se interpusiera en su camino debían estar preparados para morir. El camino de Ba cambió de táctica entonces, pues hubo una pausa en el tirón mientras ascendía. Sin duda, se preparaba para su técnica más poderosa, como si Eiji se quedara allí esperando. Al moverse Pain, él también se movió, saltando y ordenando a sus hilos que agarraran el cuerpo de la marioneta para acercarse. El rebaño sagrado alzó el vuelo una vez más a través del mar de llamas azules. Conan estaba demasiado ocupada intentando escapar de conflagración, pero Pain seguía causando molestias y era el blanco de los pájaros relámpago. Eiji era consciente de que estaba desperdiciando sus cartas. Los ases que había guardado para el final se estaban convirtiendo en cenizas ante sus propios ojos. Al ritmo que llevaba, no le quedarían secretos al final del combate, y aún le quedarían muchos enemigos por derrotar. Pero eso no importaba, nada de eso importaba. Si fuera necesario, crearía nuevos ases. Encontraría nuevas formas de enfrentarse a Akatsuki. Lo que no pudo hacer fue encontrar un nuevo Naruto. El empujón del camino de Ba llegó en ese preciso instante. Los cables que Eiji usaba para sujetar al hombre se clavaban en su cuerpo, como si quisieran penetrarlo. A Eiji no le preocupaba demasiado, primero porque Worldender se encargaría de cualquier herida y segundo porque lo mismo le ocurría a Pain, quien carecía de una técnica para curarse. Entonces Nagato decidió cambiar de táctica una vez más. El empujón se convirtió en un tirón tan fuerte que Eiji prácticamente se desvaneció frente a él.
El cuerpo de la marioneta extendió una mano y le agarró la frente. Todo eso fue antes de... Oh, no, nada de eso. Gruñó Kage en la mente de Eiji. No eres bienvenido aquí, Pain, continuó Hachi, mucho más frío. Tsuchigumo ladró y gruñó amenazadoramente. El chico tardó apenas un segundo en darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sobre todo cuando sintió que su cuerpo se paralizaba. La conflagración seguía ardiendo, pero el ataque de Nagato bastó para dispersar al rebaño sagrado, ya que requería un control más preciso. ¿El camino humano? ¿El que ataca las mentes? ¿Qué es esto? Preguntó Nagato a través de su cuerpo de marioneta, con un tono sorprendentemente conmocionado. Está bien, quédate ahí, pensó Eiji, observando cómo el camino de Bao, camino humano, seguía ardiendo muy lentamente, por las llamas de conflagración. Sin embargo, apretó los puños. No tenía tiempo para esperar. Entonces se dio cuenta y si pudiera mover los dedos y se concentró todo lo que pudo. No podía moverse. Que su cuerpo se paralizara debía ser una primera reacción al ataque mental. Pero los gemelos Itsuchi estaban allí. Si la furia de una bestia de chakra no había quebrado su mente, Pain tampoco lo haría. Era más fuerte que eso. Sin embargo, aún tenía que lidiar con ese tipo. ¿Cómo pudiste? Fuese lo que fuese, Eiji no lo supo, porque su puño atravesó el pecho del cuerpo de la marioneta. La mano que sujetaba su cabeza aflojó el agarre, pero aún no había terminado. Otro puñetazo en la cara de Pain lo mandó volando. No, aún no he terminado contigo, pensó Eiji, parpadeando tras el cuerpo de la marioneta. Sin tener que defender su mente, los gemelos Tsuchigumo volvieron a sus puestos. Sobre todo este último, inundando su cuerpo de chakra una vez más. Los miembros arácnidos, al regresar, atravesaron una extremidad cada uno al alcanzar el camino, cualquiera que fuera en ese momento. Capa de fuego solar y aniquilador de mundos rugieron, potenciando su cuerpo al máximo, además de todas las habilidades de energía que podía usar. Y entonces el último de los cuerpos de Pain desapareció. Pero Nagato sigue ahí fuera, pensó Eiji con una mueca. Conan también, ya que la mujer había huido lo más rápido que pudo. Podía sentir cómo se alejaba a través de sus hilos, pero no podía perseguirla. No podía buscar el cuerpo principal de la líder de Akatsuki. No, tenía otras cosas que hacer. Esa batalla se dejará para otro momento. Eiji, vamos, dijo Kage entonces, intentando ordenar sus pensamientos. Ya casi lo tienes, cálmate. Estaba tan cansado que le ardía todo el cuerpo. Respiró hondo. No, podía continuar, solo un poco más. Solo hasta que Naruto estuviera a salvo. Deberíamos guardar los cuerpos, por si Pain quiere recuperarlos de alguna manera, sugirió Hachi, asintiendo distraídamente. Eiji creó un clon, le lanzó un pergamino de almacenamiento y lo dejó a su suerte. El clon llevaría el pergamino a las arañas una vez terminado el proceso, y ahí terminaría todo. Aún desconocía qué había sucedido con las arañas estacionadas en Suna, pero esa sería una pregunta para después. Tras otra profunda inspiración, con la energía de Tsuchigumo quemando sus espirales de chakra, volvió a usar el parpaleo. Si la demora de Pain era suficiente para condenar a su hermano, Eiji juró que encontraría la forma de destruir a Nagato aún más. Le arrebataría los ojos, mataría a Conan y, Dios no lo quiera. Si ese hombre se preocupaba por Amegakure. Cálmate, Eiji susurró a Hachi suavemente, y él hizo lo posible por seguir su consejo. Era difícil, muy difícil. Tsuchigumo estaba avivando sus emociones más descontroladas, y él no estaba en condiciones de estar tranquilo. Los gemelos no se ofrecieron a hacerse cargo, porque sabían que tendrían que lidiar con todo eso, y ninguno de ellos podría soportarlo y mantenerse sereno. En cambio, los gemelos surgieron en su mente, ofreciéndole apoyo. Aliviaron parte de la carga mental mientras lo ayudaban a seguir adelante. Eiji sintió que su mente se despejaba un poco y les envió una oleada de gratitud. Mientras avanzaba, ignorando el desastre que dejaba a su paso, una parte de él lamentaba no poder ir tras esos dos. Si tan solo pudiera y eliminarlos del tablero, para siempre y todo cambiaría. Sería una jugada maestra y la partida estaría mucho más cerca de su fin. Sin embargo, no pudo. Agotado, molesto y dolorido, Eiji seguía teniendo sus prioridades y su familia era lo primero. Existía la posibilidad de que Naruto, existía la posibilidad de que ya fuera demasiado tarde, pero no iba a dejar de intentar salvarlo. No podía arriesgarse. De ninguna manera jugaría con la vida del rubio de esa manera, simplemente no podía.
Todos tenemos que tomar decisiones difíciles a veces, Eiji le dijo a Hachi con tono tranquilizador. En mi opinión, tomaste la decisión correcta, al menos por ti mismo, agregó Kage, lo cual sí que significaba algo. Así pues, Eiji siguió adelante, intentando dejar de lado sus preocupaciones, sus nervios y sus dudas, y concentrarse en lo que hacía. Lo cual, para ser sincero, ya era bastante difícil. Moverse tan rápido en el desierto no era algo a lo que estuviera acostumbrado, por decirlo suavemente. Era muy diferente a hacerlo en tierra firme, eso seguro. Tenía que hacer todo lo posible por no caer de bruces contra las dunas, como Hirobo. Eso le hizo pensar en su equipo. Se preguntó si lo estarían siguiendo lo mejor posible. Esa era su mejor suposición sobre lo que harían, pero existía la posibilidad de que Kabuto acudiera a Tsunade para pedir órdenes y que hicieran algo diferente. Eiji lo dudaba bastante, pero era una posibilidad. Se preguntó si alguno de sus amigos estaría al tanto de lo que ocurría. Los de Iwa quizá lo supieran, al menos, pero y bueno, Eiji dudaba que alguien quisiera que más gente se precipitara a Asuna. Sobre todo aquellos a quienes les resultaría difícil hacer algo en esa situación. Se le estaban acabando las distracciones mentales. Ningún pensamiento lograba distraer su mente mientras caminaba. Cada paso lo hacía recordar lo que estaba haciendo. O al menos, lo que intentaba hacer. Solo un poco más, pensó, más bien suplicó. Aguanta un poco más, Naruto, vamos. Estaría bien. El hermano de Eiji estaría bien. Tenía que ser así. Fue entonces cuando vio, a lo lejos, la nube de humo que solo podía significar una cosa. Tenía que ser Naruto. El hermano de Eiji, en efecto, seguía luchando. Ese es el ninja más impredecible, pensó Eiji. Sin embargo, el alivio eclipsó fácilmente esa sensación. Ahora, acabemos con estos dos y acabemos con este maldito día. Aguanta, Naruto. Oh, Nagato, eso fue inesperado, murmuró dentro de la cueva donde se había ocultado mientras controlaba sus caminos. En una ráfaga de hojas de papel, Konan apareció frente a él. Nagato admitiría sin reparos que se preocupó al ver la quemadura en el brazo de la mujer. ¿Cuándo había sido la última vez que la había visto herida? Se quedó con el cuerpo de Yaiko, fue lo primero que dijo, con voz dolida. De alguna manera, Nagato comprendía lo que ella debía estar sintiendo, pero a la vez no. Como responsable de controlar los caminos, hacía tiempo que había dejado de verlos como personas. Eran lo que las marionetas eran para los titiriteros de Suna. Herramientas. Sin embargo, era una perspectiva que había adquirido con el tiempo, y recordaba fácilmente cómo había sido al principio, cuando casi podía engañarse a sí mismo creyendo que Yaiko seguía allí con ellos. Los consiguió todos, respondió Nagato, manteniendo un tono neutral. Konan, por su parte, asintió y permanecieron en silencio durante un largo rato. La tejedora se llevó los restos, dijo entonces, con un tono casi de enfado. Casi, pero no del todo. Sin duda, para impedir que activemos los caminos de inmediato, razonó Nagato, y pudo respetar la decisión. Del mismo modo que pudo respetar al tejedor por su fuerza. Del mismo modo que pudo respetar. ¿Y qué opinas de él? Supongo que no me preguntas por la pelea ni por lo que hizo hace un momento, preguntó Konan, adivinando al instante a dónde quería llegar con la pregunta. Creo que sabes lo que pienso, respondió ella simplemente. Nagato supuso que era justo. Habían tenido muchas conversaciones sobre su principal y rival, por así decirlo. Eiji Satou era, después de todo, quien los perseguía. Quien luchaba contra ellos, al menos directamente. El muchacho, ahora convertido en hombre, era una espina clavada, sí. Sin embargo, Nagato no podía dejar de respetarlo por lo que había hecho. Por lo que había logrado en su corta pero impresionante carrera, al menos. El silencio se prolongó mucho más de lo habitual, y Nagato no pudo evitar preguntarse qué estaría pensando su querido amigo. Sabía que estaba bastante y preocupado por lo que había estado sucediendo últimamente. Los planes se habían desmoronado, habían surgido sorpresas y las preguntas le habían asaltado la mente. Ese fue, quizá, el mayor logro del chico, que había superado cada uno de sus caminos. Logró que Nagato reflexionara, cuestionara y reconsiderara. Llevaba mucho tiempo confundido y ahora, y con todo lo que había estado sucediendo últimamente, aún más. Sin embargo, también se sentía bastante y curioso. El mundo parecía estar cambiando y Nagato quería ver cómo sería al final. Quería saber si se acercaría más a la visión que él y su maestro tenían, o si sería todo lo contrario.
El mundo transitaba un camino inexplorado y la incertidumbre era la única certeza. Aún así, seguía sintiendo curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, Nagato llegaría a ver el resultado de todo aquello. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Qué tal? Dios mío, escribir sobre esta pelea fue una pesadilla, te lo aseguro. Si les resulta confuso cómo la pelea salta entre los cuerpos de Nagato, los caminos o lo que sea, les pido disculpas. Hice lo que pude, pero como se trata de la misma persona controlando 6 cuerpos, la verdad es que no sé cómo podría haberlo hecho mejor. A mí también me resultó confuso, por si les sirve de consuelo. Además, algunos podrían quejarse de que la pelea fue demasiado corta, o que Pain fue demasiado fácil y en cierto modo estoy de acuerdo, pero no del todo. Verán, Nagato es monstruosamente fuerte, sí, pero Eiji también lo es. Además, gran parte de la fuerza de Pain proviene de que sus enemigos desconocen las habilidades de los caminos o que él los controla a todos. Eiji sí lo sabe, y además tiene buenas estrategias para contrarrestarlos. Así que la pelea resultó ser muy diferente de lo que pensé al empezar el capítulo, eso seguro. En fin, espero que hayan disfrutado del capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la semana que viene para el próximo capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi página de patreon.com/adriankin enlace de Discord. Discord.gg Weblink pregunta al azar. ¿Cuál es tu sendero del dolor favorito? La verdad es que no me gusta ninguno. Pero si tuviera que elegir uno, me quedaría con el sendero animal, simplemente porque me encanta invocar. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.